Hola hermano, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a tener nuestra clase, vamos a tener esta reflexión respecto al compañerismo cristiano. Para ello, hermano, primero tenemos que ponernos en manos de Dios, tenemos que reflexionar un poquito y que darle gracias al Señor por esas grandes bendiciones que vierte sobre nosotros. Y es por ello, hermano, que le invito a que hagamos la siguiente oración. Señor, mi Dios, grande y poderoso, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que viertes en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra y te damos gracias, Señor, por todo aquello que nuestro ser no capta, pero que siempre estás tú protegiéndonos, cuidándonos y guiándonos. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos escuchen tu palabra y no escuchen mi voz, sino que seas tú, Señor, el que me utilice, que yo sea solamente un instrumento tuyo. Todo eso te lo pido y te doy gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar una reflexión. Lo invito a que usted vaya en este momento a recoger su Biblia, si es que acaso no lo tiene, para que podamos ir siguiendo esta reflexión, o bien tenga a la mano una pluma, papel, un cuaderno, para que vaya tomando notas respecto a lo que vamos a ir viendo. Asimismo, hermano, le pido de favor que si usted quiere, vamos a pasar una presentación, si usted la necesita, que me lo haga saber o no lo haga saber ahí en la iglesia para que se le remita vía correo electrónico y así usted pueda también seguir estudiando y compartiendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase y vamos a ver de qué va a tratar. Vamos a hablar hoy del compañerismo cristiano. Vamos a ver que es parte de una lección que el Señor nos da. Y es por eso que yo le invito, hermano, a que empecemos a leer. Vivir con Dios es efectivamente tener como un compañerismo cristiano. Para ello nos vamos a ir al Salmo 133, hermano. Yo aquí ya los tengo, de cierta manera, ya los pasé en limpio para que sea esto un poco más ágil, un poco más fácil para usted y para mí. Y lo vamos a leer en su parte medular para este tema, porque no podemos decir que existe una parte medular en la palabra de Dios, sino tenemos que ver que hay momentos o que hay pasajes que nos pueden ayudar para cierto tema o para cierta ubicación. En el Salmo 133, parte de lo que se desprende para el compañerismo cristiano dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nosotros estamos los domingos en su tiempo de compañerismo, es muy grato el irnos a saludar, el irnos a ver, el estar ahí a veces compartiendo los alimentos uno con otro. ¿Y qué es lo que hacemos? Disfrutar ese momento, y así podemos ver que también existe otro tipo de convivencias, existe otro tipo de momentos en los cuales nosotros podemos compartir, y no me podrán negar que es muy bonito, es una sensación muy padre, el que tú sabes que el que está al lado es tu hermano en Cristo. Posteriormente también Mateo 5, 24 te dice: cuando tú estés enojado con tu hermano, primero reconcíliate y posteriormente presenta tu ofrenda ante el Señor. Es muy habitual, somos seres humanos, seguimos viviendo en el mundo, más no lo somos, que nosotros tengamos una discrepancia, que tengamos por ahí un motivo de enojo con un hermano. Sin embargo, queremos siempre cumplir con la ley de Dios, y una parte esencial que nos dice aquí Mateo es que primero nos tenemos que reconciliar con nuestro hermano y posteriormente a ello, entonces sí, podemos nosotros presentar nuestra ofrenda, podemos entonces sí trabajar por el Señor, porque hemos quitado todo aquello que nos impide estar en comunión con nuestro Señor. En Hechos 4 nos habla acerca de cómo era la vida en la iglesia primitiva. Nos dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre ellos. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Es decir, cuando uno está en esa comunión con el Señor, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estamos de cierta manera en un estado de paz que solamente nos lo puede dar, o solamente lo podemos experimentar con nuestro Señor Jesucristo, no con nadie más. Y eso, ¿qué nos va a provocar también? Nos va a provocar una abundante gracia
sobre todos nosotros, sobre todos los que lo estamos viviendo. Es decir, la amistad con Dios cuando está muy bien se refleja también en nuestro prójimo, y en viceversa, si nosotros estamos con nuestro prójimo bien, se va a reflejar en nuestra relación que tengamos con el Señor, porque no hay ningún impedimento, no hay nada que nos evite tener una muy buena comunicación con nuestro Señor. En Santiago 3 dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Es que se porta bien, se porta mal, pero no es tanto de que sea travieso, sea alguien que esté cometiendo por ahí una acción, vamos a llamarlo pequeña, ¿no? Muchas veces, como dicen, una mentira piadosa. No, nuestra buena obra, nuestras buenas obras deben ser constantes, deben ser siempre enfocadas en crear lo mejor o el mejor estatus alrededor de nosotros, el mejor ambiente para cada uno de nosotros, y también actuar en sabia mansedumbre. Muchas veces nos enfrentamos a circunstancias de vida en las cuales nuestra mansedumbre es algo que queda como que volando un poco por ahí. Entonces, debemos de ser mansos también ante los ojos de Dios. Posteriormente en Santiago 4 nos dice: no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Aquí es donde viene un punto muy clave para nosotros. Cuando nosotros reconocemos y nos damos cuenta de que al estar conviviendo conforme a las reglas del mundo, nos estamos enemistando con Dios. Cuando nosotros estamos en una convivencia con nuestros propios hermanos, y esa convivencia empiezan las malas palabras, los dobles sentidos, o que ya hay una bebida, o que ya empieza a haber algo que está fuera de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo, es entonces cuando nosotros ya estamos haciendo esa amistad con el mundo, y por ende ya estamos perdiendo esa amistad con nuestro Señor, o peor aún, nos estamos volviendo enemigos del Señor por estar viviendo o por hacer el pecado algo muy habitual. Posteriormente vamos a tomar esta carta de Juan, en la primera, en sus versículos del capítulo 4, del 7 al 21, que nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y Él permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Esto se ha perfeccionado, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así no somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es lo que llega a pasar en nuestras vidas? Y que aquí Juan no lo recalca mucho. Tenemos una excelente, que voy a ponerlo entre comillas, una excelente relación con Dios. Oramos, ayunamos, tal vez cumplimos con todas sus ordenanzas, nos acercamos mucho a cumplir sus mandamientos,
pero a mí que no me pongan a convivir. A mí que desde un punto de vista netamente horizontal no me digan que tengo que convivir con X o con Y, hermano, porque no lo soporto, porque no lo tolero. Bueno, no lo amo entonces, en pocas palabras. Entonces es ahí donde entra esa gran disyuntiva en el cristiano. ¿Cómo podemos amar a Dios si no podemos amar a nuestro prójimo? Y regresando aquí en los últimos versículos a la primera de Juan, dice, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? Perdón, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, no nos lo deja como un consejo, como un tip, nos lo deja como un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, es una condicionante. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si nosotros no tenemos ese compañerismo, no tenemos esa vida cristiana con nuestro prójimo. El versículo clave, entonces, por lo mismo, vamos a verla en la primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y todo este pensamiento lo vamos a sintetizar en una frase. Vivir en una correcta relación con Dios nos lleva a convivir con los hermanos en armonía. Y aquí, hermano, no me va a dejar mentir. Desgraciadamente, muchas veces nuestra propia carne nos impide convivir con nuestros hermanos. Para ello, entonces, estamos hablando que hay tres principios básicos en el compañerismo cristiano: la comunión con Dios, el compañerismo cristiano y sus resultados. Entonces, respecto a la comunión con Dios. La comunión con Dios es la base de la comunión que existe entre los cristianos, pues si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con los hermanos. Si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con los hermanos. Ahora es al revés. Vamos a ver también desde este enfoque. Hombre, yo me llevo súper bien con todos en la iglesia, soy muy carismático, tal vez soy de esas personas que les encanta platicar, porque soy muy charochero, porque a lo mejor tengo por ahí la cualidad de poder platicar y encontrar cómo hablar con alguien en específico y bla, 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 bla. Pero su relación con Dios, la relación de Dios con esa persona, ¿cómo es? No, no, no. Por ahí, yo siempre lo he dicho, no tuve por ahí hace muchos años, casi cuando yo llegué aquí a la iglesia, que estábamos platicando y él ya tenía muchos años aquí en la iglesia y había un problema. Entonces yo le digo, no, pues hay que pedirle a Dios. Y me dice, no, 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 a Dios ni lo metas en esto. Fue chistoso para mí en ese momento escucharlo, porque si era un conflicto tal vez legal, algo que se solucionó, gracias a Dios, conforme a la ley, pero siempre y cuando también porque estuvimos bajo la gracia y bajo el protectorado de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se te marca un ejemplo que muchas veces nosotros marcamos, no, que resaltamos y que tenemos que ver y tenemos que hacer a un lado de nuestra vida. Y es, si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, no podemos estar bien con los hermanos. Para ello, le voy a invitar, hermano, que otra vez regresemos a nuestra Biblia y le voy a pedir de favor que nos vayamos a Juan 15, 12, 17. En Juan 15, del 12 al 17, nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a
otros, que os améis unos a otros. Es decir, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando mucha dirección, nos está delimitando perfectamente cómo es una amistad. Él dice que ya a sus discípulos ya no los llama siervos, él nunca les dio ese trato de siervos, sino más bien les ha dado el trato de amigos, porque cuando tú eres siervo, cuando tú eres parte de una cadena, nada más, digámoslo así, de mando en este mundo actual, única y exclusivamente recibes órdenes, pero no sabes hacia dónde va, porque el amo, el jefe, el que está dirigiendo, no tiene el interés de decírtelo. Cuando existe una amistad, a un amigo le cuentas todo aquello que es necesario y todo aquello que tu corazón dice que debe de saber conforme a este compañerismo cristiano. De ahí vámonos, hermanos, les pido de favor que nos vayamos a Romanos 14. Y vamos a leer lo siguiente. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno por su propio Señor que está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cuando uno está plenamente convencido en su propia mente. El Señor lo que desea es de que nos aceptemos y que aceptemos a los demás como son y no como nosotros queremos que sean. Cuando nosotros hablamos de compañerismo, tenemos que ver cómo son nuestras relaciones humanas, cómo son nuestras relaciones con otros hermanos, y a partir de ahí entonces sí saber qué es lo que está sucediendo. Si fulanito de tal no fuera tan así, sería mi mejor amigo. Si sutanito no tuviera estos problemas, sería alguien con quien yo quisiera pasar todo el tiempo. Claro, sí tiene que haber una selección conforme a nuestro estilo de vida. Sí tiene que haber tenemos que diferenciar quiénes son cristianos y quiénes no lo son. Con yugo desigual siempre vamos a tener problemas. Va a haber cierta armonía humana, cierta compatibilidad, pero no va a existir un buen proyecto de vida con un amigo o con una pareja o con un conocido o con un compañero de trabajo que no es cristiano. Si como cristianos muchas veces nos es difícil convivir, porque es muy difícil porque seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo carne, imagínense que alguien que no tiene nuestro objetivo en vida, que alguien que no tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos convivir con esa persona? ¿Podemos platicar libremente acerca de la palabra? No, probablemente muchas veces tengamos que parar porque esa persona no está preparada para escucharnos. Pero ¿qué es lo que sí hacemos? Es tratarlo con amor para irlo acercando a los pies del Señor y que sea el Señor el que obre en él. Que sea el Señor el que obre en él. Ya que estamos hablando de esto, de cómo debe ser nuestra comunión, entonces ahora tenemos que ver cómo es nuestro compañerismo cristiano. Vamos a recordar este pasaje en el cual, antes de su partida, Jesús oraba al Padre para que fuéramos uno. Y si gustan, nos vamos entonces a Juan 17, del 20 al 22. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, como yo los he dado, todo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo primero que pide el Señor a nuestro Dios Padre es de que todos seamos uno solo, que todos seamos una misma iglesia, que todos seamos un mismo cuerpo. Entonces, si desde el inicio nuestro Señor Jesucristo era lo que le pedía el Padre, que todos fuéramos solamente uno, es decir, uno ante ellos, un mismo pensamiento, un mismo sentir, es lo que cada uno de nosotros debe de continuar.
Posteriormente, la unidad cristiana debe empezar por cosas esenciales. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos perdemos, hermanos, porque nos dejamos ir por pensamientos, por ideologías, por quien me cae bien, por quien me cae mal y por quien es, de cierta manera, alguien más afín a mí. Y creemos que por ser afín a mí, nosotros muchas veces tenemos que pensar igual, reaccionar igual. Sí existe entre hermanos algunos, porque es natural que uno busque cierta identidad con algunos, pero lo que en realidad debe empezar como unidad cristiana es de que debemos preservar en la doctrina y así tener una comunión unos en otros. Y el Señor nos lo dice en Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Es decir, preservar, ser fieles, ser firmes en un Señor, en una fe, en un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Aquí muchas veces lo estuvo comentando su pastor Sosa. Aquí no es de que si tú eres de Apolo, que si tú eres de Pablo, que si eres, no. Todos somos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un solo Dios, creemos en un solo bautismo, solamente creemos en nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro centro de vida. Y eso nos va a dar una comunión entre unos y otros. 2. La unidad cristiana debe verse fortalecida por la madurez que vamos adquiriendo en nuestra relación con Dios para tener libertad en aquellas cosas que no son esenciales y amor en aquellas diferencias que surjan. Hace unos momentos leíamos esa parte de la palabra de Dios, en la cual siempre tendíamos a juzgar cómo se comportaba uno de nuestros hermanos, cómo era ese hermano con nosotros, qué era lo que sucedía. Y es entonces cuando nosotros erróneamente, ¿qué es lo que provocábamos? Provocábamos una brecha entre él y nosotros porque cómo se comportaba, porque no lo aceptábamos como él es, cómo él se comporta, cuál es su actitud. Sin embargo, lo que debemos de nosotros tener es madurez, y esa madurez se adquiere en base a nuestra relación que tengamos con nuestro Señor. Madurez para tener libertad en aquellas cosas que no son esenciales, pero amor en aquellas diferencias que surjan. Es que a mí no me gusta que tome Coca-Cola cuando estamos comiendo. Es una diferencia. El hermano, pues a lo mejor tiene muy arraigado esa costumbre familiar, porque a lo mejor hasta se lo da a sus hijos. Algo que, por ejemplo, en mi familia es algo que no está, ¿no? O sea, los niños no toman refresco, bebidas azucaradas, lo que menos se puede. Vamos a ver lo que es, tal vez hasta desde un punto de vista netamente de salud. Yo provengo mis padres son diabéticos, uno de mis hermanos ya lo desarrolló, mis tíos, paternos y maternos, casi todos son diabéticos. Hasta el momento, gracias a Dios, yo no lo he desarrollado. Yo he evitado completamente ya esas bebidas azucaradas, que provocan un daño en mi cuerpo, a lo mejor me provocan una sensación de bienestar en un momento, pero llega el momento en que posteriormente viene el famoso down, y necesitas más azúcar para seguir manteniéndote, entonces te provoca una dependencia. Yo no quiero que vivan así mis hijos. Entonces, esa diferencia que yo pudiese tener con una persona porque le está dando, debo de actuar con amor. No debo de juzgar, no debo de anteponer mi criterio, sino lo primero que me pide el Señor es mantener una unidad, y esa unidad, cuando existan diferencias, el Señor es muy claro que quiere que actuemos con amor. 3. En la unidad cristiana, Cristo debe ser el centro de cuánto somos, hacemos y decimos, porque si no es a través de su Espíritu, no podrá haber unidad
Y además, porque solo de esta manera estaremos listos para pagar el precio. Y regresémonos entonces a Efesios 4, 1, 6. Y básicamente es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es lo que llega a suceder muchas veces en las iglesias? Empieza a haber grupitos. Los que se caen bien, los que no nos caen bien, los que se dedican a cierto oficio o que tienen cierta profesión, o algunos creen que porque hay cierta clase social, cuando pues, en realidad no lo existe ante los ojos de Dios. Si nosotros empezamos a hacer ese tipo de sectas, que es lo que va a terminar siendo un grupo dentro de una iglesia, uno, vas a provocar una fractura dentro de una iglesia. ¿Y qué es lo que vas a provocar? Una fractura dentro del cuerpo del Señor. Es por eso que nosotros, cuando vemos eso, lo único que estamos demostrando, uno, es inmadurez. Dos, que no estamos proveyendo o no estamos procurando que exista unidad dentro de la iglesia. El Señor no nos pide que haya grupos, no nos pide que haya, vamos a decirlo así, ¿no? Como está ahorita tal cual, ¿no? Como partidos políticos de oposición, o que nosotros somos de la resistencia, o porque yo no creo en cierto liderazgo. Eso no existe. Cuando nosotros queremos ver cierto liderazgo, lo primero que estamos haciendo es no reconocer que el cuerpo o la unidad de una iglesia y de un compañerismo, por consiguiente, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos y empezamos a comparar ciertos grupos, ciertas personas, ciertos líderes, lo que estamos haciendo es no abonar a este compañerismo cristiano, porque no hay unidad y porque no estamos listos entonces para pertenecer al cuerpo del Señor, porque no hemos demostrado tener esa madurez para convivir, para ayudar, para amar al hermano que tenemos enfrente. Entonces, hermanos, cuando vengan esos pensamientos, esas tentaciones, esas pruebas, démonos cuenta que lo que en realidad nosotros tenemos que hacer y debemos hacer es poner como centro a nuestro Señor Jesucristo. Sí, se escuchará tal vez medio absurdo, pero si nosotros oramos al inicio de nuestras comidas, al inicio del desayuno, de nuestra cena, en momentos muy especiales, en las fiestas, ¿por qué no hacerlo? Y eso les digo cuando estamos en familia, ¿no? Cuando estamos en corto, cuando estamos con los hermanos en Cristo. ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos en una convivencia con amigos del mundo? Nos da vergüenza porque nos da pena. Yo he visto, y lo digo con mucho orgullo, cómo nuestros niños y algunos jóvenes aún se atreven a hacer su oración antes de comer. Cuando están en una convivencia, por muy laxa que se vea, que nada, vamos a jugar a lo mejor un Jenga, que a lo mejor vamos a jugar Monopoly, que a lo mejor van a jugar memoramas o algo por el estilo. Lo que queremos es divertirnos, entretenernos. Pero muchas veces, ¿qué es lo que termina? Estamos jugando la famosa lotería, ¿no? Que empieza a haber una no sana convivencia, empezamos a gritar, empezamos a decir fulanito hizo trampa, cosas por el estilo. No iniciamos con una oración. Ay, ¿cómo voy a iniciar una oración si únicamente voy a jugar Monopoly? Sí, ¿por qué no? Pon el centro del Señor de que ese juego no te traiga malos pensamientos, que no te permita maquinar, que no te permita imaginar, que no te permita pecar en contra del hermano. Se oye muy extremo, pero muchas veces la convivencia en el compañerismo cristiano se pierde por eso, por un juego. Porque a veces le apostamos, porque uno le va a los Pumas, alguien le va a la América, alguien le va a Guadalajara, y nos reímos, nos burlamos, nos mofamos, y empieza a verse la inmadurez de una de las dos partes. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol, soy aficionado al fútbol, mucho tiempo lo practiqué. Y siempre me preguntan, oh, ¿qué vas a apostar por tu equipo? Yo ya no apuesto, yo ya dejé esa parte de vida porque no me gusta dejar cosas al azar, dejar cosas en que la diosa fortuna, como nos llaman ahí, sea la que nos haga ganar. No, me divierte, me entretiene tal vez un rato. Ya no es de que me aventaba mis maratones de fútbol toda una tarde.
No ahora de vez en cuando, casi siempre es para entretener, distraerme, abstraerme de algo que estoy pensando, única y exclusivamente. Pero ya no permito que por ejemplo, en el fútbol, cuando iba al estadio, pues dicen que era para sacar el estrés, y vaya que si lo sacábamos, terminas hasta afónico y muy divertido y lo que tú quieras. Pero no había una convivencia cristiana. No había esa cercanía con el Señor. ¿Por qué? Porque era un espectáculo del mundo. Era un espectáculo que me impedía estar en una unidad cristiana. Entonces, hermanos, siempre que nosotros tengamos esa duda, siempre que tengamos siempre ese gran problema de qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, recordemos que debemos de poner en el centro de nuestra vida al Señor Jesucristo, en el centro de nuestras convivencias a nuestro Señor Jesucristo. Y punto 3. Vamos a hablar acerca de los resultados del compañerismo cristiano. Si nosotros hablamos, tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo, tenemos una relación con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Creador, tenemos una relación basada en eso, en ese pensamiento, en ese sentir con nuestro Señor, en esa comunión que debemos de tener con el Señor. Si esa relación la transferimos o la experimentamos o la vivimos con nuestros hermanos, tiene que haber un resultado. El primer resultado que se da, la iglesia se multiplicaba. Y vámonos a Hechos 2, del 41 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nos está describiendo este pasaje, cómo se daba. Si había una convivencia, había alegría, había comida, pero perseveraban de inicio en la doctrina, perseveraban en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacía entonces nuestro Señor? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sí, hermanos, nuestro testimonio de estilo de vida sí va a permitir que la iglesia se multiplique. Si usted fue converso, es decir, si usted no nació en cuna cristiana, sabrá que tal vez tuvo un pensamiento como el mío cuando yo llegué. Sí, escuchaba, veía que ahí estaban los cantos de alabanza, que había una lectura bíblica, que el predicador se subía y que estaba platicando, y que estaba compartiendo la palabra de Dios, pero yo también veía a los que estaban alrededor. Veía hermanos, por ejemplo, nunca se me va a olvidar, a una hermana que sacó una tablet y estaba jugando con la tablet. Ahí. Hasta yo estaba ya viendo, pues es que mejor hubiera movido tal pieza para acá y hubiera pasado esto y cosas por el estilo. Posteriormente, cuando salí, vi que algunos hermanos todavía utilizaban palabras semi-altosonantes, porque ya es una moda que tanto hombres como mujeres tengan la misma palabra entre ellos y que se refieren así, y cosas por el estilo. Y yo recuerdo que a mi esposa, que en ese momento éramos amigos, éramos pareja, le dije, oye, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me quería agarrar de esas conductas para no escuchar al Señor. Ella únicamente y sabiamente me dijo, tú escucha lo que el Señor quiere decirte. No te fijes en los demás, porque todos somos pecadores. Todos tenemos errores y todos somos imperfectos ante los ojos de Dios. Pero gracias a Dios yo tuve en ese momento y tengo hasta hoy, y espero que hasta el último de mis días, una grandiosa compañera que me ayuda a reflexionar en la palabra, que me guía también, y que cuando yo estoy equivocándome, me llama también la atención, como lo que es mi ayuda idónea. Entonces, sí, hermanos,
nuestros actos sí llegan a influir en un testimonio, en una conversión y en una aceptación por parte de alguien que es inconverso. Otro resultado es que existen cosas maravillosas y de estas eran hechas. Ahí mismo en Hechos 43 y 45. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cosas maravillosas existían. Imagínense, hermano, que nosotros nos podamos librar del yugo de tener otros dioses o semidioses o otros que rigen nuestra vida, el dinero, nuestra propia familia, nuestros propios amigos, nuestra hambre a lo mejor de que tengamos de una justicia conforme a nuestros ojos o de que el poder se debe ejercer de cierta manera. Imagínense que todo eso se quita y que tal cual como era la comunidad viva, cristiana, lo quitaban y lo hacían a un lado. Porque eso es algo maravilloso. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ahí nuestro Señor Jesucristo se manifestaba una vez más. Y el tercer resultado, hermanos, es de que la comunión entre ellos era tan obvia que quienes lo veían se sentían atraídos por ese imán. Hermano, a mí una vez que me lo contó el pastor Manuel, yo no lo creía, ¿no? Que decía, ¿no le ha pasado que cuando llega a un restaurante y está vacío, en menos de 5, 10 minutos, 20 minutos, se empieza a llenar? Y yo así me quedé como que, pues es que llegué temprano a la hora de la comida, ¿no? Si la comida es de 2 a 3 y llego al 5 para las 2, pues es obvio, ¿no? O sea, muchas veces uno dice que son obviedades. Sin embargo, empezamos entre mi esposa y yo a verlo. Hay restaurantes de hermanos cristianos que empiezan y nada, de repente empiezan a florecer, a florecer, a florecer, y después se convierten en cierta referencia en un sector de la sociedad. Así es. Si para los negocios muchas veces los cristianos lo que hacemos es atraerlos por nuestro estilo de vida, ahora imagínense que esta comunión también se pueda dar en convivencias. Tengo un cliente, un amigo que siempre nos invita a sus fiestas de fin de año. Una fiesta, ahora sí, en la cual tengo que convivir por respeto y también porque pues, lo estamos ahora sí discipulando aunque él no se dé cuenta, ¿no? Y pues mi esposa y yo nos sentamos siempre aparte de donde vemos que hay vidas, que hay comentarios que no son agradables ya para nosotros, ¿no? Entonces él llega en esta última ocasión y se sienta con nosotros y nos pregunta directo, ¿qué estás tomando? Y yo, agua mineral con un poquito de limón. Ay, ¿cómo crees? Tómate una conmigo, que no sé qué. Y le dije, recuerda que yo no tomo, no me gusta. Ah, ok. Estuvimos platicando, sin exagerarle, yo creo, hermano, 1 hora, 2 horas, estábamos botados de la risa, resaltando pues, lo que es, ¿no? Muchas veces la convivencia, cómo es, contándonos chistes que sean estos picosos o rojos, como muchas veces lo dicen. Y terminando me dice, ¿sabes qué es lo que me gusta de ustedes, Carlos? Y yo, ¿qué? Fulanito. Que tú sin una gota de alcohol, sin necesidad de estarnos gritando, diciendo y otro tipo de cosas que me dijo, nos la llevamos súper bien. Platicamos, dice, no sé cuánto tiempo. Dice, la verdad, dice, ya hasta mi esposa me está echando ojos como que me cambie de mesa para irme a platicar a otro lado. Dice, pero es que ustedes, a diferencia de aquellos, podemos platicar y sabemos que lo que me estás diciendo no me va a afectar. Gracias. Se para, nos damos abrazo y se retira. Así es la comunión entre los hermanos. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos estado después de que termina el culto, que terminan nuestras clases? Estamos a veces 1 hora, 2 horas, a veces ahí platicando y hasta que nos da hambre o hasta que los hijos nos dicen, oye, ya me aburrí, ya me quiero ir, es cuando nos damos cuenta que ya tenemos 1 hora o 2 horas ahí, porque estamos disfrutando el convivir y ese disfrute de esa comunión, porque ninguno de nosotros antepone cualquier otro tipo de interés o tipo de comentario, es lo que va a traerlos. Cuando ustedes vean, entren a un restaurante, inmediatamente ustedes van a identificar quiénes son cristianos. Inmediatamente, hermano, sea un poco observador y se va a dar cuenta que el resultado del compañerismo cristiano es que vamos a atraer
a otros hermanos. Como conclusión, hermano, tenemos 3. El pueblo del Señor está unido porque solo mediante su sacrificio fue hecho posible. Lo que nos une, hermanos, entonces, no hay que olvidarlo. Es nuestro Señor Jesucristo. Es su doctrina, es su ley, son sus estatutos. No nos une un bonito sentimiento a los cristianos, no nos une el carisma de un líder, no nos une otra cosa. Lo que une el compañerismo a nosotros como cristianos es nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, que es un solo Señor, que es un solo Padre, que es un todo sobre todos, cualquier situación, cualquier persona o cualquier sentimiento. Si nuestro compañerismo no está fundado, fomentado por nuestro Señor Cristo, no podemos hablar que exista un compañerismo cristiano. Pero para eso tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo primero restauró nuestra comunión con el Padre y ahora esta comunión del Padre se tiene que dar en las relaciones de la iglesia. Como dijimos en un inicio, si nosotros no tenemos una comunión con el Padre y no tenemos una comunión con nuestros hermanos, no podemos decir que nos amamos, ni amamos al Padre, ni amamos a nuestro hermano. Y que no se nos olvide, hermanos, un proverbio que es más que aplicable para el día de hoy. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. En un tiempo para acá, hermanos, yo he recibido grandes regalos por parte de mis hermanos. Esos regalos son muestras de cariño, de solidaridad, de fraternidad. El que empezara a hacer X actividad, oremos. El tener esta clase vía electrónica es también una manera de mostrar nuestro amor como iglesia. Hermanos, evitemos, quitemos de nuestra mente todo aquello que nos impide tener una comunión con nuestros hermanos. Ahora estamos a la distancia. A lo mejor ya tenemos sentimientos de que extrañamos, pero no extrañemos el contacto, no extrañemos solamente el tener la cercanía. Extrañemos más bien cuando nosotros no tengamos a nuestro Señor Jesucristo como centro de nuestra relación, como centro de nuestra comunión, como centro de cualquier tipo de nuestras actividades. Y pues bueno, hermanos, como dijimos que era una clase, hay tarea. Y solamente son 3 puntos. 1, vamos a orar y pedirle perdón a Dios por nuestras conductas que hemos tenido hacia nuestro prójimo. Sí, hermano. Sí hay que orar, sí hay que pedirle a Dios por nuestras conductas que hemos tenido al prójimo, porque tal vez hemos tenido pensamientos insanos, tal vez hemos dicho malas palabras, tal vez hemos maquinado, tal vez hemos actuado en contra de un hermano. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por lo que le hemos hecho a otros hermanos. 2, vamos a revisar cómo son nuestras relaciones con nuestros hermanos con base en lo que hemos estado platicando, nuestra relación con Dios, nuestra relación con hermanos, si los hemos tratado con amor en las diferencias, si hemos tenido la madurez necesaria para convivir y para tener esa apertura con nuestros hermanos y para ayudarlos, para exhortarlos en amor y también para amarlos como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y 3, si hay un problema o malentendido con ellos, pedir perdón y solucionarlo. Recordemos que si no estamos bien con nuestro prójimo, con nuestro hermano, no podemos ni ofrendarle a nuestro Dios. Hermanos, es momento que reflexionemos, que le demos gracias a Dios porque somos de su rebaño y que en ese rebaño no puede haber más que una unidad de un solo pastor y que ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Que ese centro de convivencia, ese centro de amor, ese centro de toda nuestra iglesia es única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no me queda más que invitarlo a orar, a que estemos en una constante oración, que estemos alegres porque somos hijos de Dios, que estemos alegres porque a pesar de las angustias, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que está en el mundo, nosotros tenemos la seguridad de que estamos con nuestro Señor Jesucristo.
manos. Que Dios los bendiga. Que Dios sea el que guíe y rija su vida y que sobre todo sea el Señor el que nos lleve con bien en este tiempo.